El mar tiene sabor a sal, por una historia larga que mezcla química de las rocas, geología activa y ciclo del agua. Cuando la lluvia cae, no cae como agua pura. La lluvia va recogiendo lo que son gases de la atmósfera y sobre todo disuelve minerales de las rocas cuando el agua pues circula por los ríos, los arroyos. Estos minerales contienen iones, es decir, átomos con carga eléctrica, como por ejemplo sodio, cloruro, magnesio, sulfato, calcio y potasio. El agua de los ríos transporta lo que son estos minerales disueltos hacia los océanos y a esto se suman también los aportes desde el interior de la Tierra. La actividad volcánica y las emanaciones hidrotermales en las dorsales oceánicas liberan iones adicionales directamente a lo que es el agua del mar. Siento que suena el teléfono. Con el tiempo geológico, la evaporación concentró lo que son las sales en las cuencas cerradas y los procesos de precipitación mineral y hundimiento de sedimentos solo compensaron parcialmente esos aportes. En conjunto, digamos que el océano llegó a un equilibrio dinámico con una salinidad media que hoy en día conocemos bastante bien. La salinidad media de los océanos abiertos se expresa habitualmente en 35 por 1000 o 35 gramos de sal por kilogramo en el agua de mar, ¿no? También llamado como 35 unidades prácticas de salinidad. Esa sal no es exclusivamente cloruro de sodio en bloque. En masa, los iones mayoritarios a esta salinidad son aproximadamente por kilogramo de agua en el mar, cloruro 19,35 gramos, sodio 10,75 gramos, sulfato 2,71 gramos, magnesio 1,29 gramos, calcio 0,41, potasio 0,40 y bicarbonato 0,14 gramos. Estos números explican por qué el agua sabe salado. El cloruro y el sodio, es decir, la sal de mesa, son los responsables principales del sabor salado, mientras que los demás iones modulan ese sabor y la química del agua. Entonces, ¿por qué no podemos beber agua del mar, no? La respuesta exige comprender dos cosas estrechamente relacionadas. Por un lado, la diferencia de concentración entre el agua del mar y los fluidos del cuerpo humano, y por otro lado, las limitaciones fisiológicas para eliminar la sal. Desde el punto de vista físico-químico, lo importante es la tonicidad u osmolaridad, es decir, cuántas partículas disueltas, iones, moléculas, hay por unidad de volumen. Si sumamos las cantidades moleculares de los iones principales en el agua del mar con los valores que he mencionado anteriormente, lo que obtenemos aproximadamente es 1,12 osmoles por kilogramo de agua. Sumando moles de iones porque cada ion aporta una particularidad osmótica, una partícula osmótica. Dado que la densidad del agua del mar es aproximadamente 1,025 kilogramos por litro, esto equivale a 1,14 osmoles, es decir, 1145 osmoles por litro. Que me podéis estar ahora mismo con la cabeza un poco que os va a estallar. Quedaros con esta cifra, 1145 osmoles, ¿vale? Por litro. En contraste, miliosmoles, perdón, no osmoles. En contraste, ¿qué tenemos? La osmolaridad del plasma humano normal está en torno a 275-295 miliosmoles por litro. Es decir, 1145 que tenemos en el agua del mar, 275-295 en el plasma humano. En términos sencillos, el agua del mar es aproximadamente 4 veces más concentrada en partículas disueltas en lo que es la sangre humana. Esa es la principal diferencia y la raíz del problema. ¿Vale? No quería liaros con datos, pero necesitaba decirlo. Cuando bebes líquido, ¿qué sucede? El intestino delgado lo absorbe y lo envía a la sangre. Si el líquido ingerido es hiperosmótico respecto a la sangre, como ocurre con el agua del mar, entonces al absorber aumenta la concentración de solutos en lo que es el compartimento extracelular, es decir, sube la osmolaridad en la sangre. La respuesta inmediata del cuerpo ante este aumento es fisiológica. Las neuronas osmorreceptoras en el hipotálamo detectan este incremento de sodio, de esta osmolaridad, y lo que hacen es desencadenar una sed intensísima y liberan lo que son la vasopresina, la hormona antidiurética, el ADH. La ADH, ¿qué hace? Obliga a los riñones a retener agua para diluir el plasma. Pero hay un cuidado crucial. Los riñones solamente pueden concentrar orina hasta cierto límite físico. En humanos la orina puede variar ampliamente, desde orinas muy diluidas hasta muy concentradas. Pero el valor máximo de concentración urinaria está comprendido entre 900 y 1200 miliosmoles por kilo, en condiciones fisiológicas normales. Obviamente, pues el rango depende mucho de la persona, del estado metabólico. Esto significa que para eliminar
una cierta cantidad de sal que has ingerido, debes producir suficiente orina cuya osmolaridad multiplique esa cantidad para expulsar los iones. Si lo que es la bebida es más concentrada que la máxima orina que puedas formar, expulsarás la sal, si lo haces, solo a costa de eliminar más agua de la que ingeriste. Un cálculo sencillo podría ilustrar este problema. 1 litro de agua del mar, ¿no? Salinidad de 35 gramos por kilo. Contiene, por las cuentas anteriores, del orden de 1100, 1200 miliosmoles, ¿no? De partículas disueltas. Si el riñón pudiera orinar 1200 miliosmoles, valor máximo teórico en condiciones óptimas, tendría que producir casi 1 litro de orina altamente concentrada para eliminar la carga salina de este litro de mar. En la práctica, conseguir y mantener lo que es esa máxima concentración es sumamente difícil, porque al final lo que es la persona que ha ingerido agua de mar pues está ya deshidratándose, ¿no? Por vómitos, por diarrea osmótica, que después lo explico, y al final pues su capacidad renal estará comprometida y su producción de orina rara vez alcanzará ese máximo de forma sostenible. Además, la orina eliminada también contendrá otros solutos metabólicos, urea, iones que el organismo ya estaba eliminando, con lo cual el espacio disponible para expulsar solo lo que es la sal marina es mucho menor. El resultado neto es que beber agua de mar comporta que los riñones finalmente pues necesiten eliminar más agua de lo que la persona ha bebido para deshacerse de la sal extra. Es decir, produce deshidratación neta en lugar de hidratación. A esto hay que añadir un segundo mecanismo que actúa en el intestino cuando se introduce en el lumen intestinal, una solución que es hiperosmótica, es decir, con mayor concentración de solutos que la sangre. La diferencia osmótica tira de agua desde los tejidos hacia el interior del intestino. El agua sale del lumen por osmosis. Esto al final lo que provoca son náuseas, vómitos, diarrea osmótica, que además eliminan líquidos, electrolitos y empeoran la deshidratación. Es decir, la ingesta de agua del mar actúa como una especie de laxante osmótico y provoca lo que son pérdidas adicionales de agua que antes los riñones no pueden actuar, ¿no? Digamos que en conjunto los dos fenómenos, imposibilidad renal para eliminar la sal sin perder agua y luego las pérdidas intestinales por osmolaridad, hacen que beber agua del mar acelere la deshidratación y eleve peligrosamente lo que es el sodio plásmico. Las consecuencias fisiológicas de estos cambios son profundos. Un aumento agudo de la osmolaridad plásmica, la llamada hipernatramia, lo que hace es provocar la salida del agua desde las células hacia el compartimento extracelular para poder igualar las osmolaridades. Las células se encogen. En el cerebro, digamos que este encogimiento celular altera la función neuronal y puede llegar a causar confusión, letargo, temblores, espasmos, convulsiones e incluso el coma. Además, digamos que la pérdida neta de agua conduce a una hipovolemia, es decir, el volumen sanguíneo queda disminuido, lo cual puede producir hipertensión, taquicardia y se progresa pues incluso shock o insuficiencia renal. La suma de deshidratación severa, alteraciones electrolíticas, es decir, sodio elevado, potasio variable, vómitos, diarrea, todo este cóctel hace que la ingestión de agua de mar pueda terminar en fallo multiorgánico e incluso la muerte si no se corrige. Hay también razones evolutivas y comparativas que aclaran que algunos animales pueden tolerar la sal y nosotros no. Por ejemplo, muchas aves marinas, reptiles marinos o algunos peces han desarrollado glándulas excretoras de sal se les conoce, ¿no? O adaptaciones renales especiales que les permiten eliminar concentraciones de sal muy superiores a las que los riñones humanos pueden manejar. Por ejemplo, tenemos las glándulas de las aves marinas que excretan una salmuera muy concentrada que les permite beber agua del mar. Los mamíferos marinos, por su parte, han evolucionado mecanismos metabólicos y renales que son sumamente particulares, pero los humanos sin glándulas de sal ni adaptaciones renales tan extremas dependemos del agua dulce. Además, ciertas bacterias y algas han podido colonizar ambientes salinos extremos aprovechando adaptaciones a nivel molecular. Y eso, pues como en el anterior caso, pues no es extrapolable al humano. Desde una perspectiva práctica y sanitaria, beber agua, incluso en cantidades moderadas, agua del mar, obviamente, incrementa la probabilidad de vómitos, diarrea y deshidratación. Beber grandes cantidades puede conllevar incluso a una hipernatramia, también por ejemplo a convulsiones o incluso a la muerte. En supervivencia, por eso, las instrucciones básicas son claras.
y repetidas desde la medicina marítima. No beber agua de mar, nunca, mejor abstenerse. Colectar agua de lluvia, usar métodos de destilación simple, por ejemplo, condensar vapor de agua, o en la actualidad, por ejemplo, emplear lo que es la desalación por osmosis inversa o la destilación para obtener agua potable del mar. Para cerrar este tema, conviene subrayar los puntos clave en términos claros. El océano es salado porque recibe iones de las rocas y del manto terrestre y los acumula en el equilibrio dinámico. El agua del mar contiene una mezcla sumamente amplia de iones cuya osmolaridad es mucho mayor que la del plasma humano, 1200 miliosmoles por litro frente a los 275-295 miliosmoles por litro del plasma. Beberla provoca que el cuerpo deba eliminar una gran cantidad de sal de los riñones, lo cual es complicado, ¿no? Porque solamente puede expulsar si se pierde por ello una cantidad igual o mayor de agua. Y además el intestino tiene a arrastrar agua hacia lo que es su interior por osmosis, causando vómitos y diarrea. Digamos que el resultado, en lugar de hidratar, finalmente beber agua lo que provoca es una deshidratación, provoca una serie de efectos graves sobre el sistema nervioso, cardiovascular y renal. Por eso la respuesta científica y práctica es tajante. El agua del mar no puede ser potable si no la tratamos previamente.